Riesgos de la vacuna vs enfermedad de la viruela del mono. Para la mayoría de las personas que han estado expuestas a la viruela del mono, los riesgos de la enfermedad de la viruela del mono son mayores que los riesgos de la vacuna contra la viruela o la viruela del mono. La viruela del mono es una enfermedad grave. Causa fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, una sensación general de incomodidad, agotamiento y erupción cutánea severa. Los estudios de la viruela del mono en África Central, donde las personas viven en áreas remotas y están médicamente desatendidas, mostraron que la enfermedad mató al 1 a 10% de las personas infectadas. En contraste, la mayoría de las personas que reciben la vacuna contra la viruela o la viruela del mono solo tienen reacciones menores, como fiebre leve, cansancio, glándulas inflamadas y enrojecimiento y picazón en el lugar donde se administra la vacuna. Sin embargo, estas vacunas también tienen riesgos más graves. Sobre la base de la experiencia pasada, se estima que entre 1 y 2 personas de cada 1 millón de personas vacunadas morirán como resultado de complicaciones potencialmente mortales de la vacuna. Cidofovir y brincidofovir, CMX001. No se dispone de datos sobre la efectividad de cidofovir y brincidofovir en el tratamiento de los casos humanos de viruela del mono. Sin embargo, ambos han demostrado actividad contra los Paxvares en estudios in vitro y en animales. Se desconoce si una persona con infección grave por viruela del mono se beneficiará o no del tratamiento con cualquiera de los antivirales, aunque su uso puede considerarse en tales casos. Brincidofovir puede tener un perfil de seguridad mejorado sobre cidofovir. No se ha observado toxicidad renal grave u otros eventos adversos durante el tratamiento de las infecciones por citomegalovirus con brincidofovir en comparación con el tratamiento con cidofovir. Tecovirimat, ST-246. No se dispone de datos sobre la efectividad de ST-246 en el tratamiento de los casos humanos de viruela del mono. Los estudios que utilizan una variedad de especies animales han demostrado que ST-246 es eficaz en el tratamiento de la enfermedad inducida por ortopoxvirus. Los ensayos clínicos en humanos indicaron que el medicamento era seguro y tolerable con solo efectos secundarios menores. Inmunoglobulina vaccinia, VIG. No se dispone de datos sobre la efectividad de la VIG en el tratamiento de las complicaciones de la viruela del mono. El uso de VIG se administra bajo un IND y no tiene ningún beneficio comprobado en el tratamiento de las complicaciones de la viruela. Se desconoce si una persona con infección grave por viruela del mono se beneficiará del tratamiento con VIG, sin embargo, su uso puede considerarse en tales casos. La VIG se puede considerar para uso profiláctico en una persona expuesta con inmunodeficiencia grave en la función de las células T para la cual la vacunación contra la viruela después de la exposición a la viruela del mono está contraindicada. Duración de los procedimientos de aislamiento. Las decisiones con respecto a la interrupción de las precauciones de aislamiento deben tomarse en consulta con el Departamento de Salud local o estatal. Para las personas con viruela del mono, las precauciones de aislamiento, ya sea en centros de salud o en entornos domésticos, deben continuarse hasta que todas las lesiones se hayan resuelto y se haya formado una nueva capa de piel. Tras la interrupción de las precauciones de aislamiento, las personas afectadas deben evitar el contacto cercano con personas inmunocomprometidas hasta que desaparezcan todas las costras. Las personas inmunocomprometidas incluyen aquellas cuyos mecanismos inmunológicos son deficientes debido a trastornos inmunológicos, por ejemplo, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o síndrome de inmunodeficiencia congénita. Enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, cáncer, enfisema o insuficiencia cardíaca. Terapia inmunosupresora, por ejemplo, radiación, quimioterapia citotóxica, medicamentos contra el rechazo o esteroides. Monitoreo de personas que han estado expuestas. Los contactos de animales o personas confirmadas con viruela del mono deben ser monitoreados para detectar síntomas durante 21 días después de su última exposición. Los síntomas de preocupación incluyen fiebre mayor o igual que 100.4 grados F38 C. Escalofríos. Linfadenopatía nueva, periauricular, axilar, cervical o inguinal. Nueva erupción cutánea. La fiebre y la erupción cutánea ocurren en casi todas las personas infectadas con el virus de la viruela del mono. Los contactos deben ser instruidos para controlar su temperatura 2 veces al día.
Si se desarrollan síntomas, los contactos deben autoaislarse inmediatamente y comunicarse con el Departamento de Salud para obtener más orientación. Si se desarrolla fiebre o sarpullido, los contactos deben autoaislarse y comunicarse con su Departamento de Salud local o estatal de inmediato. Si solo se desarrollan escalofríos o linfadenopatía, el contacto debe permanecer en su residencia y autoaislarse durante 24 horas. Durante este tiempo, el individuo debe controlar su temperatura para detectar fiebre. Si se desarrolla fiebre o erupción cutánea, se debe contactar al Departamento de Salud de inmediato. Si no se desarrolla fiebre o erupción cutánea y persisten escalofríos o linfadenopatía, el contacto debe ser evaluado por un médico para determinar su posible causa. Los médicos pueden consultar con los departamentos de salud de sus estados si se sospecha de viruela del mono. A los contactos que permanecen asintomáticos se les puede permitir continuar con las actividades diarias de rutina, por ejemplo, ir al trabajo, a la escuela. Los contactos no deben donar sangre, células, tejidos, leche materna, semen u órganos mientras estén bajo vigilancia de los síntomas. Monitoreo de profesionales de la salud expuestos. Cualquier trabajador de la salud que haya atendido a un paciente con viruela del mono debe estar alerta al desarrollo de síntomas que podrían sugerir una infección por viruela del mono, especialmente dentro del periodo de 21 días después de la última fecha de atención, y debe notificar al control de infecciones, la salud ocupacional y el Departamento de Salud para ser guiado sobre una evaluación médica. Los trabajadores de la salud que tienen exposiciones sin protección, es decir, no usan EPP, a pacientes con viruela del mono no necesitan ser excluidos del trabajo, pero deben someterse a una vigilancia activa de los síntomas, que incluye la medición de la temperatura al menos 2 veces al día durante 21 días después de la exposición. Antes de presentarse al trabajo todos los días, el trabajador de la salud debe ser entrevistado con respecto a la evidencia de fiebre o sarpullido. Los trabajadores de la salud que han cuidado o han estado en contacto directo o indirecto con pacientes con viruela del mono mientras se adhieren a las precauciones recomendadas de control de infecciones pueden someterse a un autocontrol o monitoreo activo según lo determine el Departamento de Salud. La transmisión de la viruela del mono requiere una interacción cercana prolongada con un individuo sintomático. Las interacciones breves y las realizadas con EPP apropiado de acuerdo con las precauciones estándar no son de alto riesgo y generalmente no justifican la EPP.